en colaboración con Radio City. Hola a todos, bienvenidos a este diálogo con el presidente de la República, Daniel Noboa Singh. Este espacio es producido por Diario del Universo en colaboración con Radio City. Los saluda Carlos Galecio y hoy me acompaña la editora política del mayor diario nacional, Gisela Ronquillo. Gisela. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Gracias por aceptar esta entrevista. Quería que me destaque cuáles han sido, según su criterio, las acciones más relevantes en esta etapa como inicial, ¿no?, de su mandato. Bueno, hemos manejado una crisis y hemos salido de un hueco. Recibimos 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos. Hemos tenido un invierno fuerte. Recibimos un país muy violento y hoy en día, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y una estructura de seguridad renovada, hemos logrado bajar la violencia, hemos logrado bajar el número de muertes violentas por día y la gente siente esperanza, la gente siente que las cosas están mejorando y van a mejorar aún más. Entrando un poco a desglosar lo que usted ha comentado, quisiera abordar lo de seguridad, temas de seguridad. Usted resolvió declarar conflicto interno en el país y declaró como terroristas y grupos estatales no beligerantes a estas bandas criminales. Entonces, quería yo consultarle si no cree que esta declaración como que los eleva de nivel, ¿no? Porque finalmente son bandas criminales. ¿Y esto en qué medida, o esta declaración, ha ayudado a mejorar los índices de seguridad? Creo que lo que son grupos narcoterroristas. Después de un análisis profundo con nuestro equipo jurídico, así lo determinamos y han cometido delitos de terrorismo en muchas zonas del país. No es elevarlos, es simplemente calificarlos como lo que son. Ellos quieren ser calificados como GDOs. Ellos no quieren ser calificados como narcoterroristas, ni ser parte de un conflicto armado interno. Ellos quieren mantenerse en esa calificación como GDOs. Ya. Le preguntaba yo, ¿eso en qué ha beneficiado esa declaración en el tema del combate a la inseguridad? O sea, ¿eso ha permitido que las Fuerzas Armadas salgan a las calles? ¿Cuál es el balance de esas operaciones? No solo que salgan a las calles, sino que sean considerados objetivos militares. Entonces, de esa manera, las Fuerzas Armadas pueden actuar siguiendo pues, el derecho humanitario internacional, pueden actuar con firmeza, pueden actuar con fuerza, apoyados por el presidente de la República. Y esto ha estado acompañado de un estado de excepción, ¿no?, que ya en unas cuantas semanas concluye. ¿Está pensado que se renueve este estado de excepción? Hay que extenderlo 30 días más. Todavía no hemos resuelto todos los problemas, pero en este estado de excepción nos ha permitido como gobierno y asimismo las Fuerzas Armadas y la Policía a tener mayor orden, a tener mayor control. Y creo que se necesita este periodo de control, estoy seguro que es lo que debemos hacer, por eso vamos a extender 30 días más. En este tiempo las cifras oficiales hablan de más de 9.000 detenidos, pero también vemos que quizás no son como se pensaría los peces gordos. ¿Por qué vemos que hay como mandos intermedios o menores? ¿Cuándo veremos quizás a algún capo ya más fuerte detenido? Bueno, acabamos de tener a Willy, que es uno de los 3 líderes de los Tigrones. Eso pasó. Ahora, la guardia personal y los elementos fuertes de la parte armada de los choneros también. Eso fue pues aquí a hora y media de donde estamos, aquí en Guayaquil, los capturamos. Asimismo, hemos logrado neutralizar las actividades de los lobos en las cárceles. Pero ¿qué es lo que da mucha violencia? Son estos mandos medios, son estos objetivos intermedios. Ellos son los que dan la orden directa o cometen el acto directo criminal. Eso, al neutralizar los objetivos intermedios, se le quita posibilidades a las organizaciones narcoterroristas en que puedan ejecutar y en que puedan aterrorizar a la gente. O sea, las cabezas sin estos mandos medios no pueden operar. No, es muy difícil. Presidente Noboa, lo que sí está claro y ha sido público es que algunas, por no decir muchas, de estas capturas de gente ya calificada como terrorista
termina en medidas sustitutivas y hasta en liberaciones. ¿Hay alguna manera, el gobierno ha pensado en alguna manera de romper este juego macabro? Sí, tenemos que tener mayor control en el Consejo de la Judicatura como país, número uno. Número dos, tenemos una pregunta en la consulta, en el cual limita las acciones de protección a jueces o unidades judiciales especializadas en temas constitucionales. ¿Qué pasa hoy en día? Van a un cantón pequeño, van a una unidad judicial pequeña y consiguen una acción de protección para liberar o para tener medidas sustitutivas o consiguen un habeas corpus. Eso de ahí cambiaría si es que tenemos pues el resultado positivo que creo que vamos a tener en la consulta popular. ¿Y si no? Es la decisión del pueblo. Hablando de esos peces gordos que mencionaba Gisela Ronquillo hace un instante, ¿se conoce ya exactamente detalles del paradero de alias Fito, presidente? No. En el país, de lo que hemos podido analizar, lo más probable es que no esté. Pero, ¿qué ha pasado? Que no había pasado hace mucho tiempo. Hemos logrado cambiar la dinámica. Antes ellos aterrorizaban al gobierno, a la Policía Nacional, al ejército. Ahora es al revés. Ahora tienen temor de enfrentar directamente. En muchos casos están hasta escondidos ciertos bandos intermedios, inclusive peces gordos, como dice Gisela, en fincas, en lugares. Antes pues se paseaban por un mall o se iban a comer a restaurantes bonitos. Ahora pues están escondidos, refundidos, rezando de que el ejército no vaya a sacarlos de ahí. Los militares en las cárceles han dado cierta percepción de seguridad a la ciudadanía. ¿Se ha pensado de manera efectiva, más allá de respuestas que el pueblo pueda dar, en la forma en que permanezcan en los centros penitenciarios, de alguna manera como se militarizó en su momento aduanas y puertos? Sí, yo creo que esa sería la idea principal. Creo que sería algo fundamental también, no solo para la opinión pública y para la tranquilidad pública, sino para los mismos presos. Hoy en día no tienen que andar pagando peajes o para comer pues sus 3 comidas, no tienen que andar siendo sometidos por líderes de grupos narcoterroristas para poder tener paz adentro de la misma cárcel. Se ha democratizado el funcionamiento interno de las cárceles. A esta hora usted, presidente, puede confirmar que el Estado tiene control en todos los centros penitenciarios del país. Sí, no estamos en una situación ideal, pero los militares han logrado tener el control de las cárceles. ¿Esa militarización cómo sería, presidente? Más allá de que se apruebe, digamos, la enmienda del artículo 158 que les permite colaborar con la policía sin estado de excepción. ¿Hay un plan como mayor de militarización como tal? No. Los militares son una fuerza complementaria al manejo de las cárceles, complementaria, y van a seguir trabajando con el SNAI, con la Policía Nacional, con el Ministerio Interior para tener el control que se necesita. Es gente altamente entrenada, gente que tiene estructura, gente que sabe cómo manejar situaciones adversas y situaciones de conflicto. El SNAI, el cual lo recibimos podrido, también tiene que cambiar en sus procedimientos, en su seguridad interna, en la protección de los mismos trabajadores del SNAI dentro de las cárceles, y pues eso, al tener mecanismos, al tener tecnología y encima tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, vamos a tener paz en las cárceles. Antes de cambiar a un eje temático muy importante también en esta entrevista, presidente, ¿cómo avanza el proyecto de las megacárceles, que fue algo que llamó mucho la atención a la ciudadanía? En la proforma presupuestaria ya hay 125 millones de dólares previstos para eso. Pero no eran megas. Las cárceles, el término megacárceles lo usaba Nayib Bukele. Nosotros teníamos 2 cárceles en el cual en conjunto, entre las dos, se puede albergar a 4.000 PPLs, que no es una megacárcel, es una cárcel estratégicamente ubicada para separar. La segmentación de cárceles fue algo que yo siempre lo dije, que es tener muy separado a la gente
que necesita máxima seguridad, mediana seguridad y contravenciones. De esa manera vamos a poder tener un sistema carcelario más ordenado, porque una cárcel no es mejor si se la hace más grande, una cárcel es mejor si es que está debidamente segmentada y protegida. ¿Y estas cárceles, cuándo empiezan a construirse? ¿Ya tiene los terrenos, Sí, las ubicaciones exactas? los terrenos ya están, uno en Santa Elena, el otro es en Pastaza, esas son las dos primeras con las que se va a empezar. Está en el proceso, pues tiene que haber, ya está el estudio, ya está el diseño, salen los permisos ambientales, el segundo que sale, que se finaliza porque es un procedimiento, ahí empezamos a construir. Más o menos tiene usted un plazo. Deberíamos de tener las cárceles listas antes de las elecciones del próximo año. Ya, en esta guerra a la delincuencia, uno de los motivos por los que usted presentó su ley para combatir la inseguridad y la crisis económica y social, y donde planteó el incremento del IVA, era conseguir recursos, ¿no? Y finalmente usted, presidente, en el forcejeo con las fuerzas políticas ahí en la asamblea, logró que le dieran eso y más. Mi pregunta es, una vez que llegó a sus manos la ley, ¿por qué en el veto no prescindió de lo otro que le dieron? Porque en principio era solo el IVA del 15%, finalmente usted lo modificó para subirlo al 13% y estos 2 puntos subirlos conforme avance la situación económica. Pero lo demás fue una yapa, digamos. La yapa fue producto de conversaciones también, pero se necesita recursos. Si recibe 4.600 millones de dólares de retrasos de pago, y aún así pues hay sectores como la banca que en los últimos 2 años rompieron todos los récords, significa que algo no está cuadrando. Y sí necesitábamos tener una recaudación necesaria, y de ahí, con un análisis semestral, se verá si es que se reduce ICD, si es que se reduce el IVA. Pero, como cualquier planificación económica, nosotros debemos de ver diferentes escenarios, diferentes impactos. Y creo que el resultado fue el ideal. Necesitamos ahorita mayor recaudación, sin perjudicar la generación de empleo. Por ahí, escuchaba ahí a un economista que pues, toda su familia es banquera, que decía que esto iba a impactar en la generación de empleo. En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. Y la primera ley. 50.000 jóvenes entre 18 y 29 años. Contratados por las empresas que se acogieron a los beneficios que están en la primera ley. Correcto. Entonces, sí se puede hacer las dos cosas de una manera simultánea. Obtener recaudación, pero al mismo tiempo generar empleo. Quisiera que me precisara el IVA cuando entre en vigencia, ¿empieza con 15% Sí, o con 13%? Va a empezar con 15%. Ya. Tenemos 60 cantones inundados. Tenemos a todos los municipios y prefecturas con atrasos que me llaman todos los días, desde la prefecta del Guayas hasta el alcalde de Chone, hasta pues el alcalde de Chandía, diciendo pues cuándo se van a poner al día según ellos. Y nuestra respuesta es, desde el día que nos sentamos, hemos pagado todas las cuentas a tiempo. Estamos viendo cómo resolver la falta de pago del gobierno anterior. Y para eso se necesita recursos. No sabemos cuánto van a durar las lluvias. Se estima que 80, 90 días más. Y de ahí reevaluaremos. Es decir, no hay un tiempo en el que se va a quedar el 15% de IVA. No, el 15%, lo definitivo es el 13%. Sí, Y pero el empieza 15, con 15. Se empieza con 15. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer el 15%? Porque en la ley dice que usted puede bajarlo, Esperemos que antes del próximo periodo sería lo ideal. La economía tiene que reactivarse para nosotros poder ir bajando el IVA. ¿Y cómo se va a hacer, presidente, para el control de precios? Porque, claro, aumenta al 15% el IVA, pero en algún momento que la economía mejore, se decide bajar al 14, al 13, pero los comerciantes, los empresarios,
cómo van ellos a regular sus precios conforme a esta fluctuación del impuesto? ¿De pronto está pensado algún tipo de control? Hablemos de la gran mayoría. La canasta básica no paga IVA. Las medicinas no pagan IVA. Transporte público no paga IVA. Educación no paga IVA. Transporte, inclusive pues facturación de transporte privado, no paga IVA tampoco. Entonces... No paga IVA, presidente, pero los costos alrededor del servicio X sí los paga. Por ejemplo, en el transporte público, usted me dice no paga, ¿no? Pero igual se paga IVA en compra de repuestos, de vehículos, ese tipo de cosas. Entonces, la exoneración de llantas también, exoneración tributaria de llantas. Entonces, no es tan blanco y negro como me lo está tratando de poner. En las cosas básicas, las cosas para el básico funcionamiento de la economía, el IVA no afecta, especialmente para la gran mayoría. De ahí, no existe ninguna otra medida recaudatoria en la cual se pueda generar recursos para el pago de todos estos atrasos lo antes posible. Y no solo eso, ha incrementado también, que eso es importantísimo y es la razón esencial, se han incrementado los gastos de las Fuerzas Armadas, de la policía, se han incrementado los gastos de seguridad, del CIES. Eso de ahí es una realidad que tenemos que afrontarla. Y no había ninguna otra medida o mecanismo en el cual se reciba una recaudación rápida. Esa recaudación o lo que se prevé recaudar no está contemplado en la proforma de este año. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la proforma todavía no entra en ejecución el IVA, todavía no se termina el proceso del veto. No se puede legalmente hacerlo, o sea, presentar una proforma si es que todavía no ejecuta. No se ejecuta el veto. Pero, por ejemplo, yo le entiendo esta parte de que no se cuenta, digamos, legalmente con ese dinero todavía. Pero, por ejemplo, se incluye una fuerte suma en lo que tiene que ver con monetizaciones. Y eso es dinero que tampoco hay. Y, sin embargo, consta. Porque es la aspiración de que vamos a vender tales tipos de bienes. Y está, pero no hay la plata. Sí, reducción de gastos, número 1. Número 2 es la venta o el cruce de deudas con activos. El Estado tiene un pocotón de activos de inmobiliar, tiene un pocotón de activos en ciertos ministerios ociosos, que es mejor venderlos, cruzar deudas, sincerar las finanzas y no tener excedente de gasto también. Nosotros tenemos bienes en ciertos ministerios de edificios que no se han usado en años y aún así se paga un seguro, por ejemplo. Entonces todo eso es una manera de bajar el gasto del Estado significativamente, de volverlo más eficiente también de una manera integral, y en la parte laboral que no exista piponazgo, que no exista gente que no está haciendo nada. Se los reubica, no se los saca, pero se reubica. Si es que hay un lugar donde sobran 10 abogados y otro lugar donde faltan 10 abogados, se los mueve de un lugar al otro. Pero no es que se los reubica, no se los despide, es decir, el dinero sigue pagándose. Entonces, ¿dónde está el ahorro, digamos? Hay mucho ahorro en gastos administrativos, hay mucho ahorro en eficiencias como el avión de Petroecuador, que operativamente cuesta más de 18 millones de dólares al año. Eso le doy un pequeño ejemplo. Asimismo, hay exceso de gasto en ciertas áreas. Se paga sobre tiempo a personas cuando hay gente que está sin trabajar, igual recibiendo sueldo en otro lado. La manera de reducir el sobretiempo y mover gente de un lado al otro tiene un ahorro laboral a nivel global de más del 15%. Eso es mucho. Entonces sí debemos de administrar el Estado como un Estado eficiente, no como una empresa, como un Estado eficiente. Estamos desarrollando este diálogo con el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, en un espacio producido por Diario El Universo y Radio City. Presidente Noboa, hablemos de un tema caliente, los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, que ya ha adelantado como intención el gobierno. ¿Cómo lograrlo efectivamente sin que las calles se incendien, como ocurrió o como le ocurrió a sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso?
Bueno, porque el principal eliminación del subsidio en el caso de ellos era lo que más afectaba a la productividad, que era tocar el gas y tocar el diésel. Nosotros no vamos a tocar el gas y no vamos a tocar el diésel. Eso es el concepto más básico. Es ayudar a que tengamos productividad. El subsidio al diésel es esencial. El transporte público usa diésel, la maquinaria agrícola usa diésel, construcción, minería, desarrollo de infraestructura. Esa confianza, presidente, se la da el hecho de que tenga usted acuerdos políticos con sectores importantes. Digo esto porque cada vez que se habla de aumentar el precio de los combustibles en este país, históricamente, y usted lo sabe, la cosa se pone complicada para cualquier gobierno. Sí, pero también me he tomado la molestia de revisar los puntos, por ejemplo, de la CONAIE y lo que quería Leonidas Issa y lo que recomendaba él. Una de las cosas que recomendaba era esto. Está dentro de lo mismo que él se sentó en lo que decían que eran las mesas de diálogo con el gobierno anterior. ¿Está revisado esos acuerdos? No, yo he revisado lo que escribieron. Son acuerdos del gobierno pasado. Nosotros tenemos una forma diferente de hacer las cosas, pero somos conscientes. Cuando hay algo que hace sentido y que tiene un fundamento, sí lo aplicamos. Desde el Ministerio de Economía, presidente, se ha mencionado que con las medidas que está tomando este gobierno se podrían abrir puertas, palabras textuales del ministro, para nuevos préstamos multilaterales. ¿En qué organismo se ha pensado y cuánto se pretende captar? Más que los organismos multilaterales es restablecer la confianza mundial. ¿Eso qué permite? Permite que inversión. Permite inversión, permite financiamiento internacional de estados, no solo de los Estados Unidos o de Europa, sino de Asia, del Medio Oriente. Para nosotros nuestra visión no es fiscalista en lo absoluto, ni creer que la única solución para todos nuestros problemas es tener una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Si es que las condiciones se dan y nos pueden ayudar con un financiamiento adicional, sería bueno, pero no es nuestro único camino. Nuestro camino es estar abierto al mundo, a la inversión, estar abierto a financiamiento internacional, estar abierto a posibilidades como preventa petrolera en condiciones favorables. Esa es la visión del país. No es nuestra meta tener todo lindo solo para el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Nuestra meta es estar suficientemente sólidos para que a ellos les interese financiar. Una precisión en cuanto a los subsidios, presidente. En alguna entrevista, la ministra de Energía decía que ya tenían listo como una especie de borrador de plan que se le iban a entregar. ¿Cómo sería esta eliminación de subsidios de los combustibles? ¿Y cuándo empezarían? El sistema es esencial. Tiene que ser con un sistema de compensaciones para que no haya, pues no estaríamos fomentando nosotros mismos el contrabando, sino que sea un sistema de compensaciones a grupos específicos que sí los necesitan. Por ejemplo, taxistas. Eso funciona mejor con un sistema de compensación a hacerlo todo al revés, ¿sí? Porque se presta después para contrabando y no queremos que eso pase. ¿Y en cuanto a fechas, presidente? Ya deberíamos pronto, en el segundo trimestre del año, empezar a aplicar un sistema de bandas y eliminación de ciertos subsidios progresivos. Repito, sin tocar al área productiva en lo que es diésel, ni tocar el subsidio del gas. Política. Se viene la consulta, presidente. Quería que me contara un poco cómo ha pensado usted el tema de la socialización o la divulgación de los contenidos de la consulta y el referéndum. ¿Usted va a ser el vocero o los ministros? O ¿cómo han pensado hacer campaña, si se quiere? Yo creo que para que sea una campaña sólida tiene que ser una campaña ciudadana también. No solo los ministros, sino grupos sociales, los mismos gremios, juristas, conocidos. Así creo que sí puede tener éxito la consulta y nosotros vamos a impulsar eso. Usted también, como presidente, en la figura del presidente. Yo estoy proponiendo la consulta, claramente. Para mí es importante hablar de ella y dejar ciertos puntos claros.
porque van a haber gente, especialmente opositores políticos, que dicen, chuta, si es que nos gana la consulta, ahí sí ya nos fregamos. Entonces van a tratar de engañar a la gente con ciertas cosas que no son necesariamente verdad. Por ejemplo, dicen, ay, va a botar la plata, 60 millones de dólares en la consulta. De todas formas, constitucionalmente, por el 158, tenían que hacer la misma cosa. La única diferencia era la papelería, que eran 5 millones de dólares de diferencia. Entonces, o una pregunta era una consulta de 54, 55 millones de dólares, o 10 preguntas o más iban a costar 60. Entonces eso de que dicen que esa plata pues la están malgastando, de todas formas constitucionalmente se tenía que estar. Es más, estamos volviendo más eficiente esa misma consulta con preguntas que a la gente sí le importa. La gente quiere más seguridad, la gente quiere empleo, los jóvenes quieren oportunidades diferentes de contratación, el mismo pueblo pues no quiere que de repente un juez de tránsito de Yaguachi le saque una acción de protección o una medida constitucional a algún delincuente. Eso tiene que cambiar y todo eso está dentro del cuestionario. Hay una pregunta que tiene mucha relación con un debate muy caliente que se está dando en estos días en la Asamblea, es la reforma al Código Penal. Quisiera primero una visión suya sobre este proyecto, ¿ya? Y hablar de estos temas que ya están propuestos, ¿no? Que es el endurecimiento de penas y me parece que también los beneficios penitenciarios. Entonces, cuénteme, ¿qué opina usted de este proyecto? Estamos a favor del endurecimiento de penas, no estamos a favor de las reformas del COIP que fueron hechas, pues, digamos, para no ser insultante, de una manera muy discreta, el cual no estábamos todos de acuerdo. No estoy de acuerdo en las reformas del COIP que están buscando, que es un recurso de revisión adicional si es que viene algún dictamen favorable de alguna corte internacional. Creo que eso está claramente direccionado y no estamos de acuerdo. Lo que también se decía de los sectores políticos en la Asamblea es que al gobierno no le interesaba tampoco que se apruebe este proyecto porque contiene temas que están ya en la consulta. Pero por supuesto, ¿cómo no va a convenir? Las preguntas son bastante claras y tienen sus anexos. Querían reformarlo de tal forma en que las preguntas pierdan fuerza o pierdan valor. Jamás vamos a estar a favor de eso. Eso fue lo querían hacer de una manera media callada, no pública, y nosotros nos opusimos totalmente. Ahora, ¿cómo va el acuerdo? ¿Cómo está el acuerdo con estas fuerzas políticas con las que se inició, ¿no? Los socialcristianos y el correísmo? Porque han tenido desencuentros en este tiempo, no solo en cuanto a este tema del COIP, sino en el IVA. También hubo un momento complejo cuando se trataba la ley de extinción de dominio. ¿El acuerdo sigue firme? ¿Está en pie? Le voy a contar basándome en números. 2 de cada 3 veces gente buena vota con nosotros. Construye, vota con nosotros la mitad de las veces. Partido Social Cristiano, 60-70% de las veces. RC, lo mismo. En verdad, ¿cuál acuerdo? El acuerdo que estamos votando con todos los grupos políticos dependiendo de sobre qué se está votando. Usted ya rompió relaciones con Rafael Correa, eso es obvio. Con Jaime Nebot, ¿cómo están? Un presidente de la República tiene que hablar con todos. No se puede andar cerrando. Y la opción de Daniel Noboa no fue una opción anti nada. Entonces, si fue elegido así, tengo que mantener mi postura y mi accionar. Pero al expresidente Correa sí le molestó la mofa de Vico Gisnay. Sí, a mí me molestó también que diga que como él es académico, él puede definir quién es bruto y quién no es bruto. Pero tenemos la misma cantidad de títulos. Le preguntaba a Carlos sobre la relación con Jaime Nebot. ¿Cómo está? Bien, hay cosas que estamos de acuerdo, cosas que no estamos de acuerdo. Eso es una relación política. No es que pues andamos de ñañerías con nadie. Es tener una relación política. Finalmente, presidente, considerando los primeros anuncios de candidaturas
presidenciales o precandidaturas, ¿el Ecuador puede conocer ya oficialmente si usted va a correr por la reelección o no? Creo que el trabajo todavía no se ha terminado y creo que se necesita más tiempo. Para eso se necesita la reelección. Yo serviré el tiempo que, uno, la Constitución me otorgue, dos, que la gente quiera apoyar. Hoy en día la mayoría de los ecuatorianos están con esperanza, sienten que ya hay gobierno, sienten que las cosas se están haciendo mejor y ya me debo a eso. Ya uno cuando está en esta posición, ya no es solo uno, ya es el sentir de una nación y la gran mayoría de las personas. Son los sueños de muchas personas, son las esperanzas de algunos, es el hecho de que un joven sienta que va a poder tener una oportunidad de salir adelante, de que una madre de familia siente que va a tener mayor paz y que sus hijos van a poder ir a un parque. Si es que eso está correlacionado a que yo sea un candidato de nuevo, no puedo decir que no. ¿Y lo haría con ya un partido propio? ¿Cómo Sí, va la un movimiento nacional? Movimiento nacional. Debería de estar ya finalizado principios de abril. Gracias, presidente, por este espacio. Gracias, presidente. Ha sido el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, en este diálogo con Diario El Universo en colaboración con Radio City. Gracias a todos.